Nada más entonces para recordar, estamos en este primer trimestre de este año estudiando lo que conocemos como nuestro federalismo. Nosotros somos una iglesia bautista reformada que nos adherimos a una confesión de fe histórica. De hecho, es la confesión que ahora leí un párrafo de esa confesión, la Confesión Bautista de Londres de 1689, que resume lo que nosotros creemos es esencial de las Escrituras. Es una clase, como dije la semana pasada, que es más que todo una ampliación o una expansión de uno de los temas que vimos hace un año con respecto a la clase que se llamó ¿Por qué soy un bautista reformado? O ¿por qué soy bautista reformado? Y tiene que ver nuestro federalismo con la teología de los pactos bíblicos, o qué es nuestro entendimiento de la teología de los pactos de Dios en la Biblia. Solo para hacer un resumen de la semana pasada, recordemos que los pactos, como decía Carlos Spurgeon, el pastor del siglo XIX, es la médula de la teología, es lo que da forma a nuestra teología. La Biblia es una sola historia, no son libros apartes, independientes uno de otro, no, es una sola historia narrada o descrita por un autor que es nuestro gran Dios, con una dirección, apunta hacia algo, que es Cristo. Y esa historia única es el plan de redención de Dios, quien en la eternidad planificó o decretó la salvación de pecadores para su gloria en Cristo Jesús. Ese es el plan, esa es la historia de la Biblia. Y los pactos bíblicos es lo que unen toda esa historia de la redención. Entonces es sumamente importante que entendamos la teología de los pactos. Es sumamente vital para nuestro entendimiento de la Biblia, de la salvación, de ese plan que Dios se dispuso en la eternidad para traerse gloria a sí mismo. Como dije la semana pasada, esta teología, y vamos a ver, quizás hoy no dé tiempo, tal vez no, pero esa teología de los pactos no es nueva. La teología de los pactos es como la iglesia ha entendido la estructura bíblica desde el inicio. Esto no es algo nuevo. La iglesia primitiva hablaba de los pactos de Dios. Pero en la Reforma Protestante se dio el redescubrimiento de esa teología del pacto, que había sido tal vez un tanto tergiversada o manipulada en la Edad Media, pero se redescubrió con la Reforma Protestante. Y lo importante es esto: nuestra necesidad, nuestra urgencia como cristianos es ser lo más consistentes que se pueda con la Escritura. Ninguno de nosotros va a tener una teología perfecta. Eso es claro, porque todos nosotros somos pecadores. Pero en nuestra carne, Dios aún así nos pide a nosotros que seamos lo más consistentes posibles con la Escritura. Es decir, si la Biblia dice algo, es lo que nosotros debemos creer. Si la Biblia dice algo con respecto a Dios, es lo que nosotros debemos creer. Si la Biblia dice algo con respecto a Cristo, es lo que nosotros debemos creer. Si la Biblia dice algo con respecto a la salvación, es lo que nosotros debemos creer. Lo más consistentes posibles con la Escritura. Y nuestro entendimiento como bautistas reformados es que no solo nuestra doctrina, como la entendemos, consideramos es mucho más consistente que otras teologías, otros sistemas teológicos, sino que para ser bautistas debemos tener un buen entendimiento de la teología de los pactos. Nosotros entendemos que la Biblia, como dijimos la semana pasada, está estructurada por pactos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay juramentos de Dios, pactos de Dios, que nos dicen a nosotros que ese entendimiento es bíblico.
De hecho, así es como muchos teólogos usan esa para enseñar la teología de los pactos. Es un entendimiento, la teología, es una teología bíblica. La teología de los pactos es la teología bíblica, es la teología de la Biblia. La existencia misma de Dios, vimos la semana pasada, es pactual. Dios vive en la eternidad, las tres personas en un compromiso eterno, uno con la otra. Y además la relación de Dios con los hombres siempre ha sido desde el inicio por medio de pactos. Dios nunca se ha relacionado con los hombres de otra forma que no sea un pacto con ellos. Entonces, esa es la manera más lógica y consistente de entender y de interpretar las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ir viendo conforme avancemos en esta clase. Ahora, muchos me decían la semana pasada que quizá hubiera quedado bien haber definido qué es un pacto. Pero les pido paciencia, porque lo que quiero es ir poco a poco, ir desarrollando esta clase poco a poco para que vayamos entendiendo, cuando lleguemos a los pactos que vamos a ver, entendamos bien claro cómo entendemos nosotros esa teología bíblica en nuestra confesión, por ejemplo. Entonces, para muchos de nosotros, viviendo en un mundo postmoderno, es difícil comprender la idea de los pactos bíblicos. Sin embargo, si nosotros comprendemos el mundo en el que se escribió la Biblia, cuando leemos la Biblia, debemos entender que la Biblia fue escrita en un mundo de reinos, en un mundo de imperios, en un mundo de conquistas, en un mundo de pueblos que eran tomados como vasallos de otros. Así fue, en ese mundo fue escrita la Biblia, no en el mundo nuestro, pero en un mundo de reinos, imperios, conquistas y vasallajes. En la antigüedad, las naciones, como decíamos la semana pasada, los reinos, los imperios buscaban siempre expandir sus territorios. Eso es lo que buscaban, hacer cada vez más grandes sus territorios. Y eso lo hacían conquistando naciones más débiles. Ellos iban avanzando y conquistando naciones cada vez más débiles. Y cuando uno de esos imperios conquistaba estos pueblos pequeños, ya fuera el rey o el emperador, él lo que hacía era redactar lo que se conoce en arqueología como tratados imperiales de vasallaje, por medio de los cuales ese rey o ese emperador regulaba las relaciones del imperio con ese pueblo vasallo, con ese pueblo que había sido conquistado. Entonces el rey llegaba, conquistaba un pueblo y le decía: bueno, estas son de ahora en adelante las regulaciones, las leyes que ustedes tienen que cumplir porque yo soy ahora su rey. Y en ese mundo fue en el que se escribió la Escritura. En esos tratados se daban leyes, estatutos que regulaban la vida del pueblo conquistado. Y el rey le prometía a ese pueblo paz y seguridad, si lo cumplían, si no, lo destruían. Pero mientras ese pueblo que era conquistado cumpliera esos estatutos dados por ese imperio, el emperador o el rey le prometía paz y protección. Ahora, si nosotros queremos entender cómo se desarrolla la teología de los pactos en las Escrituras, debemos comprender entonces el concepto de pacto. El concepto de pacto. La Biblia, ustedes pueden buscar una concordancia. ¿Cuántas veces habla de los pactos? Y la vez pasada dijimos que más o menos 284, creo, si es para ser más específico. Veces habla la Biblia acerca de pactos. En el Antiguo Testamento se usa un término que no es importante que ustedes lo conozcan, pero el término berit, que significa más que todo atar, ¿ok? Atar. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que se hizo más o menos entre el año 200 y 300 antes de Cristo, traduce ese término berit por el término griego diateke, ¿ok? Ahora, el término griego más usado en la antigüedad para describir un pacto es el término sunteke, ¿ok? Sun, ese prefijo sun, significa como unidos,
juntos, ¿ok? Entonces, Sunteke lo que significaba era un pacto, una alianza, un acuerdo entre dos partes iguales. Es decir, usted y yo vamos a hacer nos vamos a poner de acuerdo en algo, entonces usted y yo redactamos un pacto, un acuerdo, y en eso quedamos. Un Sunteke, usted y yo como partes iguales. Ahora, lo interesante es que los traductores del Antiguo Testamento en la Septuaginta, no usaron ese término Sunteke, sino el término diateke. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, ellos entendían muy bien lo que el término berit quería decir en el hebreo. Los pactos bíblicos, los pactos divinos en el Antiguo Testamento nunca eran entre partes iguales. Eran entre Dios y la criatura. ¿Ok? Entonces, por eso es que ellos usaron más ese término diateke y no el término Sunteke. Ahora, nosotros podemos ver qué significa un pacto. Es lo que dijimos, es un acuerdo entre dos partes. ¿Ok? Nosotros podemos ir, por ejemplo, a Éxodo 34. Vamos a Éxodo 34. Versículo 12. Dios le dice esto a su pueblo: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Josué 9, versículo 6. Josué 9, 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros, los gabaonitas, venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros, hagan un pacto con nosotros, un acuerdo con nosotros, ¿verdad? Ellos estaban tratando de engañar a Josué y a los israelitas. Primera de Reyes 5:12. Primera de Reyes 5:12. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Ese pacto entre Salomón e Hiram, se hicieron un acuerdo mutuo, ¿verdad?, entre ellos. Eso es un pacto. Eso es lo que significa un pacto. Sin embargo, a lo largo de la historia o de la Reforma hasta nuestros días, se han dado muchísimas definiciones con respecto a lo que es un pacto divino en la Biblia. Robert Rollock, un teólogo de 1555, lo definió así: una promesa bajo cierta condición. ¿Qué es un pacto divino? Es una promesa, dijo él, bajo cierta condición. William Ames, un teólogo que quizás fue de su teología, la médula de la teología de William Ames, donde los bautistas particulares tomaron su primera confesión de fe. William Ames dijo esto, definió el pacto así: un tipo de transacción de Dios con la criatura por medio de la cual Dios ordena, promete, amenaza y cumple, y la criatura se ata a sí misma en obediencia a las demandas de Dios. Así lo definió William Ames. Meredith Kline, un teólogo más reciente de nuestra época, dijo que un pacto es un compromiso divinamente sancionado. Es un compromiso entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios, pero es divinamente sancionado. Es decir, es Dios quien da las sanciones o las estipulaciones o las ordenanzas de ese pacto. Ahora, la manera en que nosotros como bautistas reformados hemos entendido la enseñanza de la Biblia con respecto a los pactos divinos ha llevado a la siguiente definición. Y esta definición fue la que usé hace un año. Un pacto es un arreglo dado soberanamente por Dios con estipulaciones o sanciones por medio del cual el hombre puede ser bendecido.
Esa es la manera en la que nosotros entendemos los pactos bíblicos. Es un arreglo que Dios da o establece con el hombre por medio de estipulaciones y sanciones y por medio de la cual Dios bendice al hombre. Ese es el fin. El fin es bendecir al hombre en esos pactos. Se trata de un arreglo que Dios ha establecido en su infinita sabiduría y por medio de la cual Él demuestra su bondad y derrama su gracia hacia el hombre. Y esto es importante porque no se trata de un arreglo entre Dios y el hombre, como dijimos, como partes iguales. Es Dios quien lo da y el hombre lo acepta, porque Dios se lo da. Es Dios quien lo establece. Y es ahí la importancia de ese término, como dijimos, que la Septuaginta usa. No son negociaciones. El hombre no entra a negociar con Dios. Nunca vemos eso en la Biblia. Abraham le dijo, no, pero negociemos esto. No, mejor me da todo el universo, ¿verdad? No, Abraham nunca negoció con Dios. David nunca negoció con Dios, porque no se negocia con los pactos divinos. Se trata de algo que Dios hace como el Rey del universo sobre aquellos que Él ha rescatado, redimido, comprado, salvado, o aquellos que son sus criaturas, porque como vemos en el pacto de obras, Dios hizo ese pacto con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque somos sus criaturas. Pero también Dios hace pactos como el Rey de su pueblo, y lo hace con nosotros como su pueblo. Nehemías Cox, quizás el editor de nuestra confesión bautista de Londres, la segunda de 1689, dijo que un pacto se trataba de una declaración del soberano placer divino concerniente a los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, con respecto también a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y a los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Tiene que ver con todo esto. Tiene que ver entonces con lo que Dios ha declarado concerniente a nosotros, a los beneficios que Él nos daría a nosotros, a la comunión que nosotros gozaríamos con Él y a los medios que Él nos da para disfrutar de todas esas bendiciones que Él promete darnos en Cristo. Ahora, ¿qué características tienen esos pactos divinos en las Escrituras? Primero, son impuestos soberanamente. Son impuestos soberanamente, es decir, es Dios, como dijimos, quien los establece. El hombre no tiene ninguna participación en el establecimiento de esos pactos. El hombre no negocia con Dios, el hombre no le propone sanciones o estatutos a esos pactos que Dios le da. Es Dios quien unilateralmente dicta los términos de ese acuerdo, unilateralmente. ¿Por qué? Porque Él es el Rey soberano. Segundo, esos pactos divinos que vemos en las Escrituras tienen estipulaciones y sanciones, tienen regulaciones o ordenanzas o leyes y sanciones. Dios le ordena al hombre hacer ciertas cosas. Y el hombre debe someterse en obediencia a esas leyes o a esas estipulaciones, o se le prometen o se le hacen promesas de parte de Dios que recibirá si cumple o no el pacto. Y eso es evidente en todos los pactos bíblicos. Nosotros vamos a Génesis y tenemos el primer pacto descrito, no el primer pacto en el orden de los pactos bíblicos como lo entendemos nosotros, pero el primer pacto descrito en la Biblia, el pacto de obras entre Dios y Adán. Dios hace un pacto con Adán, y a pesar de que esa palabra pacto no la encontramos en los primeros 3 capítulos de Génesis, hay un pacto hecho ahí entre Dios y Adán, en donde Dios le promete la vida eterna si él cumple lo que él le dijo. Adán debía cumplir esa ley escrita en su corazón, honrar a Dios por sobre todas las cosas.
Y en eso era obedecer el mandamiento de no comer de ese árbol que Dios le había prohibido. Si eso hacía, él gozaría por la eternidad de la comunión con Dios. Ahora el pacto fue quebrantado, pero ahí hubo un pacto. En el pacto de gracia vemos igual estipulaciones, condiciones, vemos bendiciones, promesas también. Eso lo vamos a ver cuando veamos el nuevo pacto. Tercero, existe también entre las características de los pactos, es que existe una relación entre las estipulaciones y las sanciones. Es decir, hay una relación entre lo que el hombre debe hacer y las bendiciones que Dios promete darle por el cumplir ese pacto. Y cuarto, los pactos son permanentes. ¿Ok? Cuando Dios hace un pacto con la criatura, cada elemento del pacto debe ser perfectamente satisfecho mediante el perfecto cumplimiento de las estipulaciones del pacto. Si las estipulaciones y lo que Dios dice que debe hacerse en ese pacto no se cumple, ese pacto es vigente. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Todos los hombres, excepto los que están en Cristo por medio de la fe, todos y cada uno de los hombres están bajo el pacto de obras. Todos. Por eso es que están condenados. Porque todos en Adán han quebrantado el pacto de obras que hicieron con Dios en Edén. ¿Ok? Todos. Ese pacto, si usted no está en Cristo, ese es el problema de toda la humanidad sin Cristo. Si usted está sin Cristo, usted está en Adán. Y usted entonces ha quebrantado las estipulaciones que Dios le dio a Adán en el Edén. Por lo tanto, usted va a recibir las sanciones o las amenazas de ese pacto por haberlo quebrantado, que es el infierno. Ahora veamos algunos ejemplos para ver esas características en algunos de los pactos bíblicos. Vayamos primero a Éxodo 19. Vamos a ver el pacto mosaico. Éxodo 19, versículos 4 al 6. Y vean qué pasa en Éxodo. ¿Qué nos ha enseñado hasta el momento el pastor Eric? Israel se encuentra dominado. ¿Qué hace Dios? Va por su pueblo, lo saca y lo rescata, lo conquista. Lo conquista, lo saca de Egipto, lo hace su pueblo, lo lleva al monte Sinaí. ¿Qué hace? Le da un pacto. Y en ese pacto van sus leyes, sus estipulaciones, ¿verdad? Las cuales el pueblo le dice que debe cumplir, ¿verdad? Entonces, el pacto mosaico, Éxodo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora Éxodo capítulo 24. Versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí. Es el pacto mosaico, el pacto sinaítico. ¿Okay? ¿Cuáles eran las estipulaciones? La ley. No solo los 10 mandamientos. Dios vuelve a darle a su pueblo los 10 mandamientos que llevaban ellos en sus corazones y los escriben en tablas de piedra. Pero les da cientos de leyes que Israel debe cumplir como su pueblo. Ellos debían hacer el tabernáculo como Dios los hizo. Debían hacer las vestiduras del sacerdote como Dios lo dijo. Debían hacer los sacrificios como Dios los dijo. Toda una serie de leyes que Dios le dio a Israel como su pueblo y que ellos debían, como Israel, cumplir porque Dios los había salvado. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, tenemos en Éxodo 20, versículo 12. Vean las promesas que hace Dios en esas estipulaciones. ¿Cuáles eran las sanciones? Si no hacen eso, ¿qué iba a hacer Dios? Los iba a esparcir por todo lado, los iba a castigar si no cumplían ese pacto con Él. Y fue lo que Dios hizo para demostrarles que ellos habían violado ese pacto y los esparció por otras naciones. Pero vean las promesas que traen esos pactos también. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una promesa que Dios le da en su pacto a Israel. Cumplan estas leyes. Si cumplen esto también, vean, prometo darles larga vida en esta tierra que les doy. ¿Por qué no están en la tierra? Porque violaron el pacto. ¿Por qué Dios los esparció? Porque violaron su pacto. Ahora es algo interesante, que Dios no le da ese pacto a Israel, dándole a entender que Israel, si lo cumple, obtendrá la vida eterna. ¿Verdad? Dios sabe que Israel no puede cumplir ese pacto en su condición. Dios está preparando a su pueblo para la necesidad de un nuevo pacto, ¿verdad? Pero Dios sabe que su pueblo no puede cumplir todas esas cosas que Dios le da. ¿Por qué? Porque por la condición espiritual en la que se encuentra. Pero Dios le hace ese pacto a ellos, les da la ley, no para que la cumplan y obtengan la vida eterna, sino precisamente para que ellos vean la bendición que es que Él, como su rey ahora, les dé su ley. Eso significaba para Israel, recuerden esto, imperios y vasallos. Ese es el mundo de la Biblia. Dios, al darle su ley a Israel, está diciendo: yo soy su rey, ustedes son mi pueblo, por eso les doy mi ley. Entonces, para Israel entender eso era de suma importancia. ¿Ok? Ahora, ese pacto, como leemos en Jeremías 31:32, podía ser violado, y Dios lo sabía. Jeremías dijo: haré un pacto nuevo, no como el pacto que hice con nuestros padres, con vuestros padres, ¿verdad? Los cuales ellos violaron, siendo yo esposo, habiendo sido yo esposo para ellos, les dice. Veamos el pacto davídico en 2 de Samuel 7. Otro ejemplo, 2 de Samuel 7. Versículos 14 al 16. Es Dios hablando con David por medio del profeta Natán. Le dice en los versículos 14 al 16. Leamos desde el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti.
Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, ahí no dice que eso sea el pacto davídico, ¿cierto? Ahí no leemos que Dios haya hecho, que Natán le dijo, bueno, vengo a traerte el pacto de Dios contigo, David. Pero esto es un pacto. Ahí hay estipulaciones, hay condiciones, hay sanciones y hay promesas. Ahora, la Biblia es una revelación progresiva. Entonces, ¿cómo sé yo que esto es un pacto entre Dios y David? Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel 23. Versículo 5. Esto es David hablando sus últimas palabras. Dice, no es así, en versículo 5, 23:5, mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David está diciendo ahí que eso que Dios hizo con él es un pacto, el pacto que Dios hizo con David. Salmo 89. Versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Juré a mi siervo, hice pacto con David mi siervo. Lo que leemos en 2 de Samuel 7 es el pacto davídico. ¿Qué entendemos por la revelación progresiva de Dios? Por eso la Biblia la debemos leer completa, porque Dios va revelando su voluntad progresivamente a lo largo de las Escrituras. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 7, tenemos el pacto, o lo que conocemos como el pacto davídico. 2 de Samuel 7. Ese pacto davídico, como leemos, era impuesto soberanamente. Fue Dios quien lo hizo con David. David no negoció con Dios. No fue David como un igual con Dios diciendo, bueno, lleguemos a un acuerdo, a ver qué vamos a hacer. Usted me da esto y yo doy esto. No, Dios dio las condiciones de ese pacto. Dios lo estableció en su soberana voluntad. Tenía condiciones o estipulaciones, versículo 14. Yo le seré al padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Si él no hiciera esto, va a haber sanciones en ese pacto. Habían promesas. ¿Qué se le promete a David? El constructor de una casa, el constructor de un reino. Se le promete un rey, ¿cierto? Ahora, el punto es que ninguno de los reyes de Israel logró cumplir eso. Ninguno de los reyes descendientes de David pudo establecer el reino de David, el trono de David por siempre, hasta que llegó uno, Jesús. En él se cumplió el pacto davídico, como vamos a ver. Y en Cristo ese pacto es permanente. En Cristo. Vemos cómo se desarrollan las características de los pactos en el pacto davídico también. Y veamos también el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, nosotros podemos buscar muchos pasajes con respecto al nuevo pacto, pero en Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 8 también, pero en Hebreos capítulo 10, versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho
Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese nuevo pacto es un pacto, como leemos en Jeremías 31 y en Ezequiel 36, divinamente impuesto, soberanamente impuesto por Dios. Es Dios quien hace ese nuevo pacto. Nosotros leemos en Ezequiel capítulo 36, lo voy a leer para ustedes. Ezequiel 36, versículo 22 y 23. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Este nuevo pacto es algo que Dios va a hacer en su pueblo y por su pueblo, pero es Dios quien lo hace, es Dios quien lo establece, es divinamente y soberanamente impuesto por Dios. Ahora, ese pacto tiene condiciones. ¿Cuál era la condición para entrar en ese pacto? ¿Alguien que se anime? ¿Ah? La fe. Esa es la condición. La condición para entrar en ese nuevo pacto es la fe. Estar unido a Cristo, que ya vamos a ver por qué es necesario eso. Pero la fe es la condición para entrar en ese pacto, para tomar y asirnos de las bendiciones que Dios le promete a los que están en ese pacto darle. ¿Ok? Pero es la fe. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones? Ustedes pueden leer en Jeremías 31, 31 al 33, Ezequiel 36, 22 al 32, y aquí el resumen en Hebreos 10. ¿Cuáles son las bendiciones, las promesas que Dios le hace a su pueblo, a aquellos que están en ese pacto? La regeneración, un cambio de corazón, escribir su ley. Ya no estarían en tablas de piedra afuera, externas a ellos, no, ahora estarían escritas dentro de ellos, serían parte de ellos en el nuevo corazón que Dios les daría. Les daría a su Espíritu Santo, ¿cierto? Les daría arrepentimiento. Y aborreceréis, ¿verdad? Se acordarán de todo lo que han hecho y os aborreceréis, creo que dice Ezequiel 36. Perdón de pecados, y no me acordaré más de vuestras transgresiones. Perdón de pecados. Todas esas son las bendiciones, las promesas que Dios le hace a su pueblo en el nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto es diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que el pueblo, todos los que están dentro de ese pacto necesitan, Dios lo provee. Usted necesita fe para entrar en ese nuevo pacto. ¿Quién le da la fe? Dios. Es Dios el autor de la fe. Es Dios quien le da la fe al pecador para ser salvo, para entrar y ser parte de ese nuevo pacto. Ahora, lo que vemos es que cada pacto, desde la caída de Adán, y esto es algo importante para cuando vayamos a estudiar cada uno de los pactos bíblicos, cada pacto desde la caída de Adán expresa el principio divino de salvación por gracia, no por obras. Cada pacto en las Escrituras expresa ese principio de salvación divino por gracia, no por obras. Cada uno de ellos. O sea, nadie puede decir es que el pacto mosaico era salvación por obras para Israel. Jamás. Porque estaría diciendo que Dios asumiría que Israel podía cumplir las leyes que Él le dio. Dios no sabía la condición espiritual en la que estaban los israelitas. Por supuesto que sí, todos estaban muertos en Adán. Entonces nadie puede decir que el pacto mosaico era un pacto por obras o expresaba una salvación por obras. No, cada pacto en la Biblia, esto es importante que lo entendamos, expresa ese principio divino de salvación por gracia, no por obras. El camino de salvación siempre ha sido el mismo.
desde el principio hasta el fin, siempre. El protoevangelio fue predicado por Dios, el primer evangelio fue predicado por Dios en Génesis 3:15. Adán fue salvo por la fe, no por las obras, por la fe, igual que Eva. ¿Recuerdan? Adán le puso el nombre Eva, la madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque de ella saldría el que daría vida a su pueblo, el prometido en Génesis 3:15. Y Eva expresó su fe cuando tomó a Caín y le puso Caín, ¡he aquí! Ella pensaba que era Caín ese prometido, esa simiente que vendría de ella para salvarla, que moriría en su lugar, que sería golpeado en vez de ella. ¡He aquí! No era él, ¿verdad? Pero demostró fe y Dios la salvó por fe. Ella entró en ese pacto de gracia. Salvación por fe únicamente ha sido siempre el camino a la salvación desde el principio. Ahora, el otro concepto, ya para terminar, no nos dio tiempo, pero el otro concepto que debemos entender es el concepto de la cabeza federal. La cabeza federal de un pacto, todos los pactos tienen una cabeza federal, ¿ok? Y la cabeza federal de un pacto es aquel con quien Dios hace el pacto y quien va a representar a todos aquellos que están incluidos en ese pacto. Adán fue la cabeza federal del pacto de obras. Él estuvo como representante de toda la humanidad en Edén. Noé fue la cabeza federal de los que estuvieron en ese pacto de Noé, ¿verdad? Su familia, el mundo, la humanidad, la podemos decir porque ese es un pacto de la gracia común de Dios. Él nunca más va a destruir la tierra, ¿verdad? Por causa de ese pacto que hizo con Noé. Abraham fue la cabeza del pacto abrahámico. David fue la cabeza del pacto davídico. Y Cristo es la cabeza federal del nuevo pacto. ¿Ok? Lo que debemos saber hasta este momento es que Dios siempre establece sus pactos con una cabeza federal, con un hombre al cual Él ha designado para que sirva como representante de los que están en ese pacto. Siempre ha sido así. Ese concepto, entenderlo también es importante porque es la relación con esa cabeza federal lo que va a determinar quiénes son o serán los miembros de ese pacto y por lo tanto quiénes van a recibir las promesas o las sanciones de ese pacto. ¿Entienden? Es decir, saber quién es la cabeza federal de un pacto es importante porque entonces nos va a mostrar a nosotros que si nosotros tenemos alguna relación con esa cabeza federal, así serán las bendiciones o las sanciones que obtendremos. ¿Ok? Por eso Romanos 5, versículos 12 al 21, Pablo habla de dos cabezas federales, Adán y Cristo. ¿Y él qué dice de los que están en Adán? Muertos. Lo único que obtienen es muerte. Pero en Cristo, justicia, vida, ¿verdad? Entonces hay dos cabezas y su relación, entender la cabeza federal es importante porque entender que si yo estoy relacionado entonces con Adán, mi condición es terrible, pero si yo estoy ahora relacionado con Cristo por medio de la fe, estoy entonces dentro del nuevo pacto y entonces seré el beneficiario de todas las promesas y bendiciones que Dios promete darle a los que están en ese pacto. Pero si estoy en Adán, lo único que se me promete a mí es todas las sanciones que están en el pacto con Adán. Quiebre eso y ¿qué le dijo Dios a Adán? Si usted el día que comiereis, ciertamente morirás. Ese es el destino de todos los que están en Adán, la muerte eterna. Eso es lo que va a recibir todo aquel cuya cabeza federal sea Adán. Para los creyentes, como dijimos, a diferencia del resto de la humanidad, no estamos bajo el pacto de obras, estamos bajo el nuevo pacto.
¿Por qué? Porque por la fe estamos conectados con Cristo, quien es la cabeza federal del nuevo pacto. Dios estableció en la eternidad, según el Salmo 2, Dios estableció en la eternidad a Cristo, su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como la cabeza federal del nuevo pacto, del pacto de gracia, del pacto de la redención. Él es la cabeza. Y si nosotros como creyentes estamos conectados a Cristo, a esa cabeza federal por medio de nuestra fe, entonces estamos en ese nuevo pacto. Y las bendiciones y promesas que Dios ha hecho para los que están en ese pacto serán para nosotros, por la fe. Ahora, es la cabeza federal la que debe cumplir las condiciones o las estipulaciones del pacto, y es la cabeza federal la que gana las bendiciones o las promesas del pacto que Dios ha hecho con esa cabeza federal. Adán, haz esto y vivirás por la eternidad junto a mí. No lo logró. ¿Y qué fue lo que ganó? Todas las sanciones de ese pacto para nosotros. El pacto de obras tenía que ser satisfecho. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo cumplió la ley a la perfección. ¿Para qué? Para ganar esa obediencia para nosotros. ¿Y para qué? Para poder otorgarnos a nosotros, por medio de la fe, conectados a Él como nuestra cabeza federal, las bendiciones de ese nuevo pacto. Como dijimos ahora, la regeneración, el Espíritu Santo, la vida eterna, todas las bendiciones que hay en el nuevo pacto, como vamos a ver más adelante. Pero es importante entonces saber qué es un pacto. Es un acuerdo, es algo un arreglo que Dios ha establecido soberanamente con una cabeza federal en el cual contiene estipulaciones, sanciones, promesas, con el fin de bendecir a los hombres. Esa es la definición del pacto, de un pacto. Y debemos conocer y entender eso. Debemos entender el contexto en el que se escribió la Biblia. Reinos, imperios, pueblos vasallos, para entender cómo es que Dios da pactos a los hombres, ¿verdad? Y debemos entender la importancia de la cabeza federal en un pacto divino, en un pacto bíblico. Porque es Dios estableciendo con esa cabeza federal el pacto. Y es Él quien gana o pierde las bendiciones para los que están, a los que son representados por Él. Entonces, la otra semana vamos a ver y creo que es importante, vamos a ver el desarrollo histórico de la teología de los pactos para que entendamos que la teología de los pactos no es nueva, sino que la iglesia siempre ha creído en una interpretación pactual de la Biblia. Después vamos a entonces ver cómo desarrollamos nosotros nuestra teología de los pactos como bautistas reformados, y después entonces vamos a ver el dispensacionalismo, la teología del nuevo pacto, y después entraremos para ver cada uno de los pactos bíblicos y después las aplicaciones de la teología de los pactos para nosotros.